Ana Bell ya nos ha hecho una presentación, ha abordado muchos elementos de cómo fue en la ponencia que nos ha brindado. ¿Qué es esto de FUESA? Bueno, dice FUESA, dice no sé qué, pero FUESA es Caritas, ¿vale? Es la herramienta de la que Caritas se dota para intentar hacer estudios sociales, ¿de acuerdo? Y intentamos, a través de la colaboración de muchas universidades de España, pues poner los puntos sobre las sillas sobre lo que está pasando, lo que está sucediendo en nuestro país, lo que está sucediendo en el ámbito nacional, en el ámbito europeo, en el ámbito local. Hace unos meses presentamos lo que yo vengo a compartir con vosotros. Presentamos un informe a nivel nacional donde intenta un poco dilucidar qué es lo que está pasando, de dónde viene lo que está pasando y por dónde podríamos tirar de cara al futuro. No es un informe tanto de la crisis que estamos padeciendo, sino es un informe que intenta remontarse a muchos años atrás, a un modelo social del que venimos viviendo, del que estamos todos imbuidos, del que estamos todos viviendo, de alguna manera, del que participamos, del cual formamos parte, y que está detrás de todo lo que nos está sucediendo hoy en día. Para contaros esto, ¿cómo os cuento yo a mis hermanos canarios este tema? ¿Vale? Porque cuando lo hemos contado otras veces nos han llamado tristes. Sabéis que esta es una expresión que le gusta a nuestro presidente del gobierno. Cuando hay alguien que dice que la realidad social no va bien, sois unos tristes. Entonces, yo estoy muy triste, ¿vale? Y vengo a compartir mi tristeza con vosotros hoy. Pero claro, compartir la tristeza es un poco, en este marco de esperanza, pues yo también de alguna manera tengo que poder sobrevivir, ¿no? Desde cómo titulo yo la charla de hoy. Pues se me ocurría acudir a Francisco de Cari, lo de la esperanza. Vengo a lograrlo un poquito, ¿vale? Pero quería lograrlo, y lo quería tener ahí como marco inicial de decir, bueno, vengo a compartir con vosotros una explicación que se podrá estar de acuerdo sobre de dónde venimos y en qué estamos, hacia dónde vamos, ¿vale? Pero que en todo ese proceso, que es un proceso que contamos los tristes, ¿vale? Y que a veces también lo contamos de una forma cabreada, pero cuando me llamaron las compañeras para decirme, ¿quieres compartir con nosotros en este espacio lo del informe FUESA? Pues me llamaron hace unos meses, muy cercano, cuando nuestro presidente del gobierno decía que en España ya no había dificultades, ¿vale? Entonces yo decía, otra vez, como hace 10 años, cuando presentamos el anterior informe, y José Luis Rodríguez Zapatero decía, ¿qué historias estáis inventando de qué discusión en España? Si aquí todo va estupendamente. En el año 2007, el nivel de exclusión en España estaba en torno al 18%. El 18% de la población de nuestro país estaba en lo que llamamos el espacio de la exclusión. Pero nadie los veía, nadie los conocía, nadie sabía quiénes eran. Porque vivíamos en la época de las vacas gordas en que todo iba fantástico. Sin embargo, ya estábamos diciendo que eso estaba pasando. Cuando yo hace unos meses oí al presidente volver a decir, no hay problema, que las cosas van bien dicho, otra vez volvemos a apuntar, pero ya no a un 18%, sino casi a un 27% de la población de nuestro país. Es decir, cada vez hay más invisibles, más personas invisibles en nuestro país. Con lo cual, pues voy a hablar desde la tristeza y desde el cabreo, ¿vale? Ese va a ser mis dos sentimientos un poco de esta tarde, aunque intentaremos un poco hacerlo un poquito amable, ¿no? En ese sentido. ¿De acuerdo? Bueno, no os asustéis mucho. Lo que os voy a contar es el esfuerzo de un colectivo muy grande. Yo soy un mero portavoz de todo esto. Hay más de 90 personas, 90 investigadores que han trabajado a lo largo de los últimos años en torno a algunas de las cosas que yo os voy a contar ahora mismo. Y un elemento importante que aporta este informe es explica cuántos son. Intenta explicar cómo es ese espacio, ese gran espacio de la exclusión social en España. Fátima luego compartirá con vosotros de cuál es ese espacio en Canarias. Yo voy a compartir un poco algunos elementos de reflexión general. No voy a meterme mucho en datos, prácticamente no voy a tocar ninguno porque luego se abordará más. Vamos a intentar ver un poco ese tipo de elementos, ¿no? Donde hay mucha gente que ha estado trabajando para intentar poner
esos puntos sobre las sillas sobre qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Partimos de una primera hipótesis, y es, llevamos muchos años, por eso hablamos que no es un informe de la crisis, llevamos muchos años transitando de un modelo social en el cual nosotros decíamos, lo representamos simbólicamente con este tránsito, ¿no? En el cual estamos viendo en lo que todos los europeos entendíamos que era un contrato social que habíamos firmado después de la Segunda Guerra Mundial en relación a cómo nos teníamos que relacionar entre nosotros, entre los más ricos y los más pobres, esto sí muy bruto, ¿no? Y se llega a un pacto, pues vamos a dotarnos de un espacio de bienestar, ¿no? Y que supone una redistribución de nuestras riquezas y un compartir en lo común. Y se firmó un cierto contrato social, ¿no? Y hemos vivido durante muchos años en torno a ese contrato social. Pero desde hace ya casi más de 40 años, ese contrato social viene mutando, viene empezando a mutar. Esto no es un tema de hace 7 años de la crisis, es un tema que viene de muy atrás, Y muchos de vosotros habréis conocido las políticas neoliberales de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan a lo largo de su historia. Creo que Pedro os hizo ayer un marco global de cómo bien está relacionado con la economía, la pobreza, etc. No vamos a entrar tanto en eso. Lo que es interesante es ver cómo se está produciendo esa transición, ¿no? Esa transición de ese modelo, de ese contrato social que hemos firmado los ciudadanos a un contrato mercantil, que en el fondo lo que se produce es, si yo tengo renta suficiente, me voy a poder satisfacer mis necesidades. Si no la tengo, lo que colectivamente quede de forma residual, que es la caída, los recortes, etcétera, etcétera, lo que quede de eso será lo que podamos repartir para aquellos que lo estén pasando mal, ¿no? Es decir, si yo tengo medios, podré asegurarme mi futuro. Si no los tengo, difícilmente lo aseguraré. Y ese es el tránsito de modelo que se está produciendo. Y es un tránsito que todavía no ha terminado. Y no sabemos si va a acabar terminando en esta dirección, en el que definitivamente será un cuadrado mercantil el que firmemos o no lo será. No lo sabemos todavía. Yo os voy a plantear hoy, os voy a dejar bastantes interrogantes, bastantes preguntas abiertas, porque probablemente hasta la próxima generación, sabes que las generaciones se miden en términos casi de aproximadamente de 2 décadas, aproximadamente. Va a tener probablemente que pasar una generación para que tengamos una respuesta a este tipo de preguntas. Vamos a vivir una época larga de enorme incertidumbre. De alguna manera veníamos de lo que llamamos un modelo de integración precaria. Ya nadie se acuerda de los mileuristas. ¿Os acordáis de los mileuristas? ¿Os acordáis? Seguro que alguno de vosotros fue mileurista hace 10 años. Y aquello era una indignidad de ser mileurista. Hablábamos en aquel momento de una sociedad totalmente precarizada, donde en el mundo laboral los contratos de carácter temporal eran el pan nuestro de cada día, ¿no? Y además con ese tipo de salarios. Hemos sobrepasado las expectativas de una sociedad precaria y hemos pasado a lo que hemos llamado, ¿no?, un modelo de privatización de vivir sufriendo, ¿no? Ya que nos va quedando muy pocos elementos donde lo común tenga un verdaderamente valor. Digamos, de alguna manera la economía, de alguna manera todo lo que es la obtención de un beneficio se está insertando en todas las capas de nuestro vivir, de ese vivir social. Hay un filósofo coreano que a mí me gusta especialmente en algunos de sus ejemplos, en otros no me gustan, en estos sí, que viene a decir algo así como que todos estos movimientos de economía colaborativa que están surgiendo ahora y que en muchos días hablaremos como de señales de esperanza, que están ahí, pues, todo este tipo de elementos, de las monedas sociales, ¿sabéis de qué estoy hablando? Todo este tipo de experiencias. Bueno, pues este filósofo coreano viene a decir, cuidado, ojo, ahí detrás también está el capitalismo, ahí detrás está una nueva mercantilización del don de la gratuidad. Cuidado, que no es todo lo que reduce. Es decir, de alguna manera se está produciendo un nuevo retránsito donde se está mercantilizando hasta lo que son nuestros bienes comunes, nuestros dones comunes de autocuidado entre nosotros, ¿no? Entonces, cuidado con estos elementos. Entonces, partimos de esta tesis, ¿no?, de ese tránsito que se está produciendo del contrato social al contrato mercantil. ¿Y qué está pasando? Digo, bueno, transitamos en eso, pero eso ocurre tirando, ¿no?
eso, bueno, pues normal, eso está generando víctimas, está generando víctimas. Entonces después hay que decir, bueno, vamos a ver qué está pasando, ¿no? Entonces cogemos y digo, bueno, vamos a medir cómo es ese espacio de la exclusión. ¿Quién está en exclusión social en España? ¿Qué le está pasando a la gente, no? Hacemos una encuesta en el 2007, hacemos una encuesta en el 2009, hacemos una encuesta en el año 2013. ¿Y de qué nos damos cuenta? Bueno, que voy a compartir ahora un par de resultados con vosotros, no vamos a contar mucho antes, pero dos cositas así para que lo veáis. Una cosa que nos damos cuenta es que gran parte de las personas que descubrimos que están en la exclusión ya lo estaban antes de la crisis. Ya lo estaban. Lo que esta crisis ha hecho ha sido intensificar el número de personas las que están en ese espacio, intensificar aún más, acumular más problemas de los que ya tenían, y por otro lado, en muchas de esas personas cronificar de una forma estructural lo que les estaba pasando. O sea, de alguna manera lo que están diciendo es lo que nos sucede ahora no es consecuencia de la crisis, sino que la crisis es consecuencia de un modelo que venía anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, estas encuestas lo que vienen a demostrar es esa tesis de que el tema de la exclusión viene mucho antes y lo que ha hecho es incrementarla o empeorarla para ese sector importante de población, porque veremos que no ha empeorado para todos y de manera igual. Cuando hablamos de la exclusión social, simplemente para que un poco nos entendamos, hablamos del clamor de los pobres, ¿no? En las jornadas. El clamor de los pobres no tiene que ver solamente con el dinero que yo tengo en mi bolsillo, que me voy a la panadería a comprar mi pan, el pan de cada día. Tiene que ver con otros muchos elementos. Tiene que ver con en qué condiciones accedo yo al empleo. No si tengo empleo o no, sino en qué condiciones accedo yo a ese empleo. ¿Cuánta gente está trabajando o no dentro de mi casa? Porque no es lo mismo que trabaje yo solo que trabaje con otras personas. No es lo mismo que yo trabaje yo solo y mi sueldo valga para todos, o que tenga que trabajar con otros para obtener el mismo salario de una familia en conjunto. No es lo mismo. Entonces miramos ese tipo de elementos. O por ejemplo miramos en qué medida, antes un compañero nos nombraba el tremendo aumento de la pobreza severa que ha habido en nuestro país. Miramos a ver en qué medida la gente puede acceder a una renta suficiente, que serían los elementos relacionados con el consumo. Pero es que ese clamor de los pobres tiene que ver también con otros factores. ¿En qué medida la gente tiene oportunidad de acceder a los núcleos de decisiones, los núcleos de poder, el núcleo de tomar qué va a hacer mi barrio, qué va a hacer mi ciudad, qué va a hacer mi comunidad? ¿En qué medida yo estoy cercano a poder tomar esas decisiones? La exclusión, para menos, la exclusión política. ¿O en qué medida el derecho a la educación está garantizado para todos nosotros? ¿No? Ahora se habla mucho, hay un gran debate social sobre el tema del acceso a la universidad por parte de los jóvenes. Si el 2+3, el 3+1, no sé si lo habéis oído en la prensa, ¿no? Que si el 4+1 es más barato y el 3+2 lo que pretende es privatizar parte del centro. Hay debate en torno a eso. Eso tiene que ver con la privatización del vivir social, ¿no? O si accedemos o no a una vivienda o no a una vivienda. El tema de la vivienda era un tema que ya conocíamos anteriormente, que era un problema para mucha gente en nuestra sociedad. Sin embargo, ahora mismo estamos de una forma totalmente descarnada. Y ha pasado a convertirse en el problema número 1. Porque, fijaros, para una familia es casi mucho peor no tener casa que no tener comida. Porque uno pierde la casa y lo pierde todo. De comer ya veremos a ver dónde puede pagar de comer. Pero si no pierde una casa, no pierde todo, ¿no? Entonces se ha puesto sobre la mesa como algo muy descarnado. O la exclusión de la salud, ¿no? Cuando hablamos de exclusión de la salud, ¿en qué medida los copagos farmacéuticos han hecho que muchas familias no puedan acceder, han tenido que abandonar sus tratamientos? Curiosamente. Nosotros en Cáritas pensábamos que la gente iba a venir a pedirnos ayuda para las medicinas, Han venido, sí, pero mucho menos de lo que pensábamos. ¿Por qué? Porque mucha gente directamente se ha dejado de tomar medicinas, directamente, para abandonar los tratamientos, ¿no? Con lo cual, elementos que tienen que ver con la renta, elementos que tienen que ver con el dinero, elementos que tienen que ver con el empleo, van a acabar impactando en todos nosotros en el medio plazo de nuestra salud personal, ¿no? La salud. Pero también nos interesa mucho ver, bueno, cómo la gente aguanta todo esto. Pues vamos a ver cómo son las relaciones sociales de tu entorno, de tu familia, de tus vecinos, de tus amigos. Y ahí hemos visto que las cosas están aguantando. La crisis ha hecho una ligera mella, pero no mella suficiente como para poder destruir esa red. Y ahí está aguantando, ¿no? Y ahí intentamos ver los fenómenos relacionados con el aislamiento social, con el conflicto social. El fenómeno de la exclusión es un fenómeno tremendamente amplio y hablamos de muchas cosas.
Cuando Foessa Manuel habla de excluidos, habla de excluidos de todo esto. De todo esto. No solamente de un salario, no solamente de un dinero para poder pagar un... ¿De acuerdo? ¿Entendido esta idea? Vale. ¿Qué hacemos? Medimos todas esas cosas que están ahí detrás y nos salen 4 grandes grupos de personas. 4 grandes grupos. Un gran grupo, que era el tradicional, el mayoritario en nuestra sociedad, que lo llamamos integración plena. Es decir, aquellas personas, aquellos hogares que no tienen ninguna dificultad, que su vida hace 7 años, antes de la crisis, es más o menos parecida a la que es ahora. Son familias que probablemente a lo largo de los años de crisis han estado ahorrando. Y son las que ahora están sacando el dinero para consumir. Son las que están haciendo que el consumo mejore. ¿Vale? No porque la situación general haya mejorado, sino porque ese ahorro que se va ganando a lo largo de los años de este grupo se está poniendo ahora en juego porque piensan que las cosas van a ir mejor. Entonces, todo el mensaje de nuestro gobierno va relacionado a que se piense que está todo mejor para que esta gente ponga el dinero en el consumo, para que eso genere una productiva, genere crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Este grupo, en el año 2050, era la mitad de nuestra población, ahora mismo es el 35%. Es decir, es ya una estricta minoría. Es un grupo de familias, de hogares, que no tienen ningún tipo de dificultad. Habría un segundo grupo que lo llamamos integración precaria. Es decir, somos familias que hemos tenido que cambiar el paso o el ritmo en algunas cosas de nuestra vida. Seguimos viviendo más o menos bien, tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas, pero hemos tenido que tomar decisiones porque hay cosas que ya nos están pasando. Bien a nosotros, o bien nos están pasando porque estamos ayudando a gente que tenemos al lado, a nuestros hijos. ¿Cuántos mayores se han descapitalizado a lo largo de estos años? Seguro que conocéis muchos casos. Algunos de vosotros mismos estaréis afectados por eso. Habéis tenido que descapitalizaros para poder mantener a vuestros hijos, hermanos, primos, etcétera, 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 ¿no? Integración precaria. Y luego los otros últimos grupos. La exclusión moderada y la exclusión severa. La diferencia entre esto es la acumulación de problemas. ¿No? Cuanto más problemas, más cercanos a la exclusión severa, cuanto menos problemas es la exclusión moderada. Este grupo aumenta mucho. Es el que antes decía antes que son casi 5 millones de personas. El grupo que estaría aquí. 5 millones de personas en España, 11.300.000 en estos grupos. Es decir, estamos hablando de un 25%, de 1 de cada 4 españoles se encontrarían dentro de ese espacio. Espacio. Esto es espacio, ¿vale? Esto es espacio y esto es lo que el Papa Francisco llama las periferias. Medidas cuantitativamente. Esto es una periferia. ¿Qué significa esos puntos que veis aquí? Esos puntos son hogares, son casas, nuestras casas. Entonces veis un punto azul gordo, ¿vale? Aquí están los integrados plenos. Ahí están, todos juntos, es decir, viven en un espacio, en un lugar en el cual no hay problemática social a su alrededor, a la que nos estamos refiriendo, ¿no? En la medida que uno va padeciendo esa serie de problemas que definen esa situación de exclusión, que nombrábamos antes, políticos, de vivienda, de salud, etc., uno se va alejando de ese espacio, se va alejando cada vez más de ese espacio más o menos central. Y se van construyendo estas periferias. La integración precaria, la exclusión moderada, la exclusión severa. ¿Vale? Como veis, tiene que ver con la distancia. ¿Y esa distancia qué es? Desigualdad. Ese elemento del que tanto se habla ahora mismo. La desigualdad. La desigualdad no es solamente un tema económico, de lo que ganan los más ricos, lo que ganan los más pobres. La desigualdad es un tema de distancia, también un tema de derechos. Desigualdad es un tema de acceso al afecto de mi familia, al afecto de los que me quieren si es que los tengo, porque puede ser que no los tengo. Eso también es desigualdad, ¿no? Entonces, esos puntos son familias. Y aquí es importante salir a buscar esos puntos, salir a encontrarlos, salir a las periferias. Es lo que está. Esta es una representación gráfica de las periferias en España del año pasado. ¿De acuerdo? Esa distancia. Imaginaros cómo está viviendo esta familia. ¿Te retiráis? Está aquí. ¿De acuerdo?
Último dato, y ya cerramos la parte de números. Como veis, a lo largo de estos últimos 6 años, hemos hecho estos 3 testeos de lo que significa estar en exclusión, y ha ido descendiendo el grupo de hogares que están integrados plenamente, veis que cada vez es más pequeño, ¿de acuerdo? Sin embargo, los grupos en exclusión cada vez van siendo más grandes. La fractura social se ensancha, se va haciendo más ancha. Y el problema de esto es que, porque muchas veces cuando hablamos con los distintos gobiernos, sean nacionales o autonómicos, dicen, bueno, esto es algo coyuntural, esto cuando haya empleo se va a resolver, ¿vale? Y lo que nosotros vamos a decir es que no es verdad, no es verdad. Lo que estamos haciendo es sumar a un grupo que ya existía antes, cuando había empleo, que era ese 17% que os estamos sumando otro 10% más de ciudadanos. Porque ahora todos sabemos que acceder al empleo no va a ser la vía de solución, porque muchos empleos son de un nivel tan precario que no dan para poder vivir y para poder llegar a final de mes. ¿Vale? Por lo cual el empleo no va a ser suficiente. Esta fractura social se está ensanchando. Luego Fátima os contará cuál es la fotografía más detallada de esto, lo que está sucediendo aquí en Canarias. ¿Vale? Hasta aquí los datos básicos. Decimos, bueno, pues si el empleo, que es lo que el desempleo que construye esta crisis, no va a solucionarnos el tema, o al menos en el corto plazo, porque las cifras que están ahora mismo, es verdad que el empleo está mejorando, pero ¿qué tipo de empleo se está creando? ¿Para quién es ese tipo de empleo? ¿Y qué se está pagando por ese tipo de empleo? ¿De acuerdo? Solamente lo dejo ahí entre paréntesis. Si el empleo no va a ser suficiente, tendremos que dotarnos de unos mecanismos de protección para paliar esa situación, ¿de acuerdo? Aquí veis un poco cómo ha sido la evolución de las diferentes ayudas sociales a lo largo de este periodo. Como veis, a partir de la crisis han aumentado un montón, sobre todo en los primeros 2 años de la crisis. Luego, a partir de ahí, se intentaron contener. Ya sabéis que en el año 2011 hubo un cambio en la Constitución. Todos sois conscientes de esto, que os preguntaron, ¿verdad? ¿Os preguntaron? Sí, ¿no? ¿Nos han preguntado? Bueno, sabéis que hubo una Constitución en el mes de septiembre, preparado durante el mes de agosto. Ese cambio en la Constitución lo que decía es: la deuda pasa a ser prioridad número 1 frente a las necesidades de las personas. Dicho muy a lo bestia. ¿De acuerdo? A partir de ahí, el gasto social empezó a contenerse. No, las necesidades siguen aumentando, pero el gasto social, digamos que no tiende a aumentar en la misma proporción a cómo aumentan los problemas. Se contiene. ¿Vale? Con lo cual, se está empezando a erosionar ese sistema de protección que nos queríamos dotar si no teníamos ingresos vía del trabajo. ¿Vale? Se está empezando a erosionar. Tened en cuenta que en España, cuando hablamos de pobreza, del trabajo de los pobres, básicamente, si yo os tuviera que preguntar cómo se resuelve la pobreza en España, cómo se está conteniendo la pobreza en España, algunos dirían, bueno, pues por las organizaciones no gubernamentales, por los servicios sociales, otros, pues porque damos ayudas, porque somos solidarios. No, se resuelven porque existen las pensiones, existe el subsidio de desempleo. Nos gastamos casi 160.000 millones de euros en esas dos cosas. Y eso es lo que está conteniendo la pobreza y la exclusión en España. O sea, cuando desde la comunidad autónoma digan, vamos a hacer un plan contra la pobreza, vamos a invertir 5 millones de euros, no vale para nada. Es el chocolate de oro. Lograr en Tegorgo es donde estamos ahí poniendo el dinero, que son las pensiones, los subsidios y el desempleo. Siempre hablamos desde el punto de vista de la renta, de la pobreza monetaria. ¿Vale? Por otro lado, hemos visto que ese crecimiento enorme de la pobreza no se correspondía con lo rico que era nuestro país. Éramos mucho más ricos que de los mecanismos que nos hemos dotado para paliar todo eso. Y eso es algo tremendamente injusto. Otros países han estado en situación o en shock por un tema de intervención. Pensamos en, por ejemplo, en Portugal, o pensamos en Irlanda. Los índices de pobreza y desigualdad no tienen nada que ver con los de España. Son inferiores, a pesar de que han sufrido un rescate por parte de las autoridades europeas. ¿De acuerdo? Entonces, ese cambio, ese aumento simultáneo de la migración material de baja renta, es decir, el
aumento simultáneo no solamente de tener poco dinero, sino que además no tener con qué poder sostenerme cotidianamente para mis necesidades de alimentación, necesidades de pagar recibos, etc. Ese aumento tan grande, ¿no? Lo que ha hecho es fijarse en la estructura social. No es algo coyuntural, se está ya fijando en la estructura social, ¿no? Esta es una de nuestras denuncias, que no es algo coyuntural, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué se está produciendo esto, ¿no? De alguna manera, nuestro modelo de redistribución de la riqueza en nuestro país es un modelo muy débil. Cuando nuestro país crece la riqueza, por ejemplo, todo el periodo de los primeros 2000, lo que es toda la riqueza, no baja la pobreza y la desigualdad, se mantiene estable. Sin embargo, cuando la riqueza cae, ¿no? Cuando hay muchos más problemas económicos, la desigualdad y la pobreza, ¡pum!, se dispara, ¿vale? Ese es el modelo que ha imperado en España desde que lo hemos medido, desde que empezó la democracia en España, ¿no? Las tres grandes crisis económicas que ha habido este país, en los 80, la de mediados de los 90 y la de finales de los 2000, en todos los momentos ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? A partir de eso se ha disparado la pobreza y la desigualdad, ha habido una recuperación económica, pero se han mantenido estables las cifras de pobreza y desigualdad. No han decrecido igual que ha decrecido la riqueza, ¿no? Es un modelo de prestaciones pequeño, tiene una limitada capacidad de muchos impuestos, luego hablaremos de impuestos, se redistribuyen bastante mal, no llegan a donde tienen que llegar, ¿no? Y hay una alta desigualdad salarial entre todas las capas de gente que trabaja. Terminamos la parte económica. Pero hay gente que dice, pero si en España vivimos bien. En España vivimos bien. ¿Por qué nos quejamos tanto? ¿Quién dice que España vive bien? Bueno, pues los que ven esta playa. Ahora os explico qué es esta playa. Si vosotros cogéis a toda la población de España, la dividís en 100 cachitos, y aquí están los más pobres, y aquí están los más ricos, ¿vale? Desde que empezó la democracia en España, desde hace ya más de 40 años, ¿no? Y esto es, digamos, el punto cero, el no he ganado y no he perdido, como veis, a lo largo de estos 40 años, los más pobres han mejorado sus posiciones. Las clases medias también han mejorado sus posiciones. Los que han perdido han sido los más ricos. Sorprendente. En 40 años. Y a esa argumentación se agarra la gente cuando dice, bueno, pues en España realmente pues vivimos bien, hemos mejorado mucho, claro que estamos mucho mejor hace 40 años, eso es indiscutible. Y desde ahí se destruye todo lo que tú has contado. Pero ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido en estos últimos 7 años? Es esta otra curva de aquí, ¿vale? Lo que ha pasado en los últimos 7 años es que se han invertido todos los procesos. Si en los anteriores 30 se haya ido produciendo un proceso poco a poco, de igualación entre nosotros, de mejoras, en los últimos 7 años se han hundido las clases populares, las clases medias han empeorado, pero no demasiado, sorprendente también. Y las clases más favorecidas, pues, han mejorado mucho sus posiciones. ¿De acuerdo? Y esto es por lo que este es el motivo por el que ha aumentado la desigualdad en estos últimos 7 años. ¿De acuerdo? Y por eso estamos hablando de desigualdad. Porque ha habido este proceso de redistribución. Cuando a lo largo de unos 30 años, antes de la crisis, había sido inverso, no se había producido. Se había producido en cierto sentido. Con lo cual, ¿quién está sufriendo más la crisis? Estos de aquí. No estos, y estos también, pero menos. Porque se ha instalado en nuestra sociedad un discurso de que son estos los que están sufriendo. Y ese discurso está invisibilizando a estos. Habréis oído mucho la precarización de las clases medias. ¿Habéis oído hablar de esto? La precarización de las clases medias precarias. ¿Vale? ¿Es verdad? Sí. Pero ese discurso, que es cierto, está invisibilizando, y eso nos preocupa de las personas precarias, a estos otros. A ese 20-25% de la población que ya ni siquiera es precaria. Decíamos, y esto no se va a resolver solamente por la vía del empleo, ¿no? Aquí tenemos, vivimos una situación de bloqueo en el mercado, pero es un empleo que está dejando al margen a lo que nosotros llamamos la generación expulsada, es decir, una generación
que no tiene que ver con una generación concreta, ¿vale? Sino que trabajaba, por ejemplo, en el ámbito de la construcción. Una generación que está expulsada del sistema con sus habilidades laborales luego no puedes aprovecharse en el futuro, probablemente por ese sector nunca se va a recuperar al nivel que se ha recuperado, al nivel que estuvo hace una serie de años, ¿no? Donde se ha frenado el proceso de inserción en el mercado de trabajo de mujeres, donde el tema de los jóvenes se ha tremendamente, ¿no? Entonces, los efectos de esto los vamos a notar durante mucho tiempo, ¿no? A pesar de las cifras que podamos seguir viendo de mejoras del mercado, que es verdad que se están dando, pero hay que hacer una lectura mucho más en profundidad para ver verdaderamente si a ese no ritmo pudiera verdaderamente aumentar. Normalmente se suele decir que cuando una economía, esto lo explicaría el día Pedro, cuando una economía sube por encima, hasta que no suba por encima del 2% de su Producto Interior Bruto, no genera empleo, ¿vale? Y lo que ha hecho la ley, la reforma laboral, lo que ha hecho ha sido conseguir que por debajo de ese nivel de crecimiento económico se cree empleo. Eso es lo que ha conseguido la reforma laboral. ¿A qué coste? ¿A qué coste? Al coste de una infinita precarización de las condiciones laborales de los trabajadores y de que los trabajadores pobres, ese colectivo, que era un colectivo muy pequeñito, muy reducido en el conjunto del mercado de trabajo, responda ya casi al 15-16%. Esa situación, faltan 5 minutos solo, ¿no? ¿Vale? Porque yo quería ir a otra cuestión, y es todo esto, si no tenemos un mecanismo de estado de bienestar social que nos proteja, pues difícilmente vamos a poder avanzar solidariamente, ¿no? Entonces, los estados de bienestar social se enfrentan a un sistema de círculos viciosos tremendo, ¿no? Que estamos padeciendo. Y quería entrar en este tema que era realmente me interesaba, aunque sean 5 minutos, intentar entrar en él, ¿vale? Lo que llamamos los círculos viciosos de la economía moral del bienestar. En España tenemos como 6 círculos, ¿no? Que en sí mismos nos generan un problema tremendo. Pero es que además están relacionados todos entre sí, ¿no? El ciclo de la desconfianza, del resentimiento, de la exclusión, de la política, la recreación laboral, del desamparo. Vamos a entrar un poquito brevemente en ellos para intentar completar ese diagnóstico más desde la parte más moral y ética de nuestra sociedad, ¿no? Por un lado tendríamos el ciclo de la desconfianza. Por un lado, esa percepción que tenemos de corrupción real o percibida en nuestra sociedad, ¿vale? Lo que genera por un lado es una desafección política, un paso del ámbito de la política, cada vez quiero estar más alejado del concepto de lo político, tengo que saber de los propios políticos, de las personas políticas, y por otro lado va generando en nosotros un cierto relativismo ético. Todo vale, aquí todo vale, esto da igual todo, ¿no? Eso va generando un debilitamiento de nuestra cultura cívica, que va retroalimentando el que pasemos de una cultura cívica a una cultura cínica, cada vez más. Esto es como, por ejemplo, cuando alguien dice, ¿cómo puede ser que en determinada comunidad autónoma vuelva a salir determinado partido que está acusado de no sé qué? ¿Vale? Eso tiene que ver con esto, de una cultura cívica a una cultura cívica. Tiene que ver con ese tipo de movimiento. Primer círculo vicioso en el que estamos enredados y que no sabemos muy bien cómo salir. Segundo círculo vicioso en el que estamos enredados, el que llamamos el círculo de resentimiento. Es el resentimiento de los asalariados controlados por Hacienda. Que levante la mano aquí que se siente resentido por cómo le controla Hacienda. Nadie se siente resentido. Hay un grupo de ciudadanos fantástico, ¿vale? El ciudadano medio es el que tiene nombre, ¿vale? El que Hacienda sabe perfectamente lo que gana y lo que no gana. Bueno, pues ese grupo tiene un cierto resentimiento. ¿Por qué? Porque piensan que sus impuestos, de alguna manera, esa solidaridad que había demostrado a lo largo de muchos años, pero de alguna manera está empezando a transformar su mentalidad en que no es tanto un ciudadano como que es un cliente del Estado. Entonces, vive los impuestos como que le están quitando de lo suyo, o como mucho, en el mejor de los casos está pensando que lo que está haciendo es invertir privadamente en un bien colectivo, del cual hace uso de forma individual. Es decir, yo pongo mis impuestos para que cuando voy al hospital me traten bien. Y como no traten bien, ya ves esa enfermera o ese médico me va manejando por ejemplo, porque yo tengo derecho. Es ese tipo de planteamientos. Ahí estamos enredados también con eso. Ese sería el segundo círculo. Porque además esa salida medio piensa que le están quitando las cosas. Y que hay otros grupos, los pobres, a los cuales se les está favoreciendo más con prestaciones sociales que no van a pagar. ¿Vale? Dicho así, como rápidamente. Otro círculo, el círculo de la impotencia política. Están los que piensan, seguramente muchos de vosotros aquí estáis, que penséis que el poder político está condicionado por los intereses del poder económico. Que lo que manda es la economía, no mandan los intereses políticos, ¿de acuerdo? Cuando uno piensa cada vez más en eso, va sintiendo una menor satisfacción de la democracia,
va teniendo una menor capacidad política para reducir la desigualdad, va evaluando más negativamente los servicios públicos, va creciendo la excepción política y va debilitando la política democrática. Entonces, cada vez se va produciendo un círculo vicioso que va generando que, ¿para qué? Si somos impotentes, esto es lo que está pasando. Tercer círculo. Cuarto círculo, la exclusión de la política. La gente que está en exclusión social no participa del ámbito político, está fuera del ámbito político, no va a votar siquiera, no dice, y hablo de votar como la máxima expresión, cuando el tema democrático existiría otros muchos más elementos, ¿no? El grupo social más interesado en que el estado de bienestar social funcionara bien, no está implicado en ello. Y cuando se implica, o la gente que está más cerca de la exclusión se implica, lo que dice, sí que me proteja, pero yo tampoco estoy dispuesto a arrancar mi bolsillo. Cuarto círculo. El círculo de la preparación social. Ya hemos hablado un poco de nuestro sistema está pensado para los que están dentro del sistema, no para los que están fuera del sistema. Está pensado, nuestra protección está pensada para los pensionistas y para los trabajadores. No está pensado para los precarios ni para los desempleados. Eso es así, eso ha sido siempre. Mientras los pensionistas y los trabajadores no piensen que de eso de otra manera, difícilmente va a cambiar. Porque estos precarios no están dispuestos, igual los excluidos, a que se les aumente sus impuestos para dar respuesta a sus necesidades. Y el último círculo, el círculo del sentimiento de desamparo. ¿En qué medida este espacio de la protección social hay una pugna en este momento entre las clases medias, que son las que se sienten atacadas por lo que está pasando, por el volumen escaso de recursos que hay para protección frente a las clases bajas o las clases profesionales de comunicación médica, que son las que verdaderamente están siendo impactadas por la crisis. La mezcla de estos 6 círculos nos mete en un enjambre del cual no vemos una gran salida. Y vamos a ir acabando con un test, ¿vale? ¿Por qué nos metemos en ese enjambre y por qué vemos que es difícil salir? En España hay una cosa muy curiosa, y es, creemos en que el Estado tiene que protegernos. Y esa opinión es mucho más, tiene mucho más peso que incluso los países escandinavos, los países donde el bienestar social es la calle, ¿vale? Pues no, en España la ciudadanía piensa mucho más que en los países escandinavos que el Estado tiene que protegernos, tiene que ayudarnos. Lo que sucede es que nos encontramos, por un lado, con una cultura fiscal alejada de esos criterios, es decir, queremos que el Estado nos proteja, pero no estamos dispuestos a pagar.